¿Cuántos de ustedes acá en la mesa van a hacer la compra, el mercado? Yo. ¿Ustedes? Lucas, ¿usted hace mercado? Sí, ¿Ya hace claro, mercado? pero Sí. por ¿Usted es de los que supuesto. mira el bolsillito y ve los precios y todo? Y empieza Yo. uno, sabe que hay plata, yo me meto, por ejemplo, en esas aplicaciones de domicilios y usted pues puede comparar Precios, precios claro. entre distintas Pero usted es cadenas. muy juicioso. ¿Usted es así de juiciosa, Ana Cristina? Yo creo que sí. ¿O no? ¿O es más tranquila con Sí, ese claro tema? que sí. Sí, claro que sí. Y de hecho, por eso creo también que es bueno ir directamente al lugar, porque también, digamos, Eso. los lugares, o sea, estar en el lugar, porque hay veces que uno mira por la aplicación, Lucas, y uno no ve bien o la dimensión del paquete o no total. está puesta la Y algo dimensión que del ya paquete uno o cosas cierta así. sorpresa. Se ve la comida si es Exacto. fresco, ¿no? Ay, Pero no, a mí me ha Entonces, llegado fruta que no está lista para comer, como que pido una papaya y me llega verde no, y es tengo que que para ese esperar tipo- 2 para las semanas. verduras y No, la es fruta, terrible. Frutas y verduras le hay toca que ir a ir. usted, Sí, porque sí, el gusto depende de 100%. usted sabe si es la que necesita el aguacate para el 100%, guacamole, para la ensalada o 100%. para qué lo necesita. yo hago mercado, pero no soy tan juicioso, pues, o sea, con lista y precio y comparando uno con otro, no, tampoco. Ah, yo O sea, sí. yo hago sí mercado. mi ¿Qué listica. estaba diciendo por allá Hugo desde el Valle? No, que comprar alimentos a domicilio sí es complicadísimo. No sé, Lucas, cómo hace, pero a mí sí, yo hago mercado y me gusta ir con mi carrito a Es un plan. recorrer las diferentes sesiones Un del día eres del joven súper. y al otro el plan es ir a Yo hacer creo que mercado. eso es generacional, ¿sabe? No, O sea, pero yo ¿sabe? creo que Lucas, pero le voy a decir algo. Yo me he dado cuenta que muchas veces uno se pierde de buenas promociones por no comprar. En las plataformas de verdad a veces, pues yo sí comparo mucho precios, debo decirlo, soy como bien ahí estricta con eso. Y me he dado cuenta, yo hago ambas. Voy, algunas cosas las pido por aplicación y me ha ahorrado muchas cosas porque ellos tienen días de promociones. Entonces en un día la carne, no sé qué, en un día el pescado, en un día los útiles de Pero aseo ¿sabe y qué me sí he hay, dado hay cuenta? buenas promociones. Yo me he dado cuenta que lo que antes compraba, los productos que antes compraba con la misma plata, ahora estoy comprando la mitad. Ya no hay Eso sí me doy tanta. cuenta, o sea, yo no eso comparo sí. precios, Eso sí. pero es que es impresionante cómo la misma plata me alcanzaba antes para comprar muchos productos y ahora exactamente con la misma plata es la mitad de los productos. Entonces ahí sí me doy cuenta, yo no comparo supermercados unos con otros, pero es impresionante cómo se ha encarecido todo. Sí, Eso sí me doy cuenta. vamos a por hablar de supuesto. precios aquí en Colombia, pero antes también en Estados Unidos, Gonzalo, comprar carne pues está casi imposible. Pues sí, a ver, Jennifer, lo que se registra en Estados Unidos y en el mundo es un incremento drástico del costo de la carne. ¿Por qué? Varias cosas. Uno, por la demanda que hay dentro del mercado estadounidense y número dos, por la demanda que hay dentro del mercado chino. Amén de eso, también la reducción de la oferta de países precisamente como los Estados Unidos, el ganado gringo y el ganado proveniente de Brasil. Esto ha generado que la inflación ligada al sector de la carne esté preocupando. Nada más le doy un datico. En el Reino Unido, los precios al consumidor de la carne de vacuno y de ternera aumentaron un 25%. Si nos vamos a los Estados Unidos, el precio de la carne de vacuno y de ternero aumentaron en el mes de julio tan solo un 18%. Digo tan solo porque en el mes de agosto se registró un incremento del 20%. Y lo que está diciendo la FAO es que no se había registrado tal incremento en porcentaje desde hace años. Es un récord histórico como la carne ha ido subiendo, repito, por el alza de consumo y por la baja de la oferta. Pues carísimo, imposible comprar carne en Estados Unidos. Gonzalo, no le pregunto precios, pero yo recuerdo en mi época una bandeja de carne, no me acuerdo el peso, pero hasta $30, $40, una cosa que uno decía, mejor cambio de gusto o de dieta. Pero le voy a preguntar a Luz Magdalena Salas, la vicepresidenta de ANIF, si aquí en Colombia, con este aumento de la inflación que registramos en agosto del 5,1%, la carne también nos está saliendo más cara. Buenas tardes para usted, señora Salas. Buenas tardes, Jennifer, a usted gracias y a toda la mesa. Sí, efectivamente estamos viviendo en Colombia lo mismo que está pasando en otras partes del mundo y a pesar de que aquí tenemos muchas regiones con una alta producción de carne, de ganado, lo que estamos viendo por distintos factores dentro de los que están hablando, las mayores exportaciones para China de nuestra carne, está haciendo que nosotros en nuestra factura del supermercado también empecemos a ver un aumento importante en el precio de la carne, ¿no? Y en Colombia en particular hay otras cosas que pueden estar pasando, que han podido pasar en el último mes, en el mes de agosto, que nos explican esos aumentos en el precio de la carne, y los paros que hubo en
meses anteriores afectan la logística del transporte y eso también, por supuesto, hace que la oferta de carne sea limitada y cuando cuando uno va al mercado y hay menos carne disponible, pues el precio sube y eso se observa desde las subastas aquí en el país. ¿Y qué más ha subido con este índice de inflación que registramos en agosto, más los otros factores que usted nos está mencionando como los paros, específicamente en la canasta familiar, que por eso lo conversábamos acá? Uno va al supermercado y con lo que compraba antes mucho, ahora compra menos, entonces ahí uno empieza a decir qué será lo que está subiendo. ¿Qué ha subido con este aumento de inflación en agosto? Pues de acuerdo con las cifras que nos da el DANE, vemos que otros productos de la canasta básica, como el tomate, por ejemplo, también subió de precio en el último mes. El pepino, algunos de las verduras, zanahoria, pepino, y esto se debe, como les decía ahorita, a temas de oferta y de demanda. Pero, por ejemplo, hay otros par de productos importantes, el limón, el mango tommy, aumentaron también su precio, y estos dos en particular se debe también a los cierres o finalización en el ciclo de producción. Entonces, fíjese que, digamos, todos los meses, por eso es tan importante hacerle seguimiento a lo que está pasando con todos los distintos productos de la canasta familiar. En algunos casos las lluvias afectan, como también nos ha pasado en algunas zonas del país en el último mes, que ha habido unas lluvias muy fuertes, en otros porque ha habido ciclos de cosechas de algunos productos y eso hace que haya menos disponibilidad de esos productos y entonces, pues, si antes íbamos al supermercado y había 3 cajas de tomates y ahora vamos al supermercado y vemos solamente una caja de tomate, pues el precio de ese tomate va a subir. Sí, vicepresidenta, ¿por qué están advirtiendo ustedes que este aumento en la inflación, hablando de agosto, pues le pega a los hogares con menos recursos, a los hogares más pobres? Estos productos, esta inflación o este aumento le pega a todas las personas, a todos los hogares. Sin embargo, como este tipo de productos que está aumentando tanto, en particular en agosto, hace parte de la canasta básica, pues eso puede representar una participación más importante de los alimentos en las poblaciones o en los hogares con menores recursos, con menores ingresos. Es más difícil para ellos sustituir estos productos de la canasta básica con otros productos que estén teniendo mejores precios. Acá estoy viendo el gráfico que ustedes sacaron en el informe, cuando lo podamos, por favor, poner para que las personas que están conectadas en DITU y en YouTube lo puedan ver. Ustedes tienen acá un gráfico que dice contribución a la inflación anual por división de gasto y en el primer punto aparece alojamiento y servicios públicos. Aquí, ¿cómo estamos viendo esta afectación con el incremento de la inflación? ¿Cuáles son las personas o sectores más afectados en este punto específicamente? Pues aquí en particular estamos viendo servicios públicos, usted ahí ve 2 gráficas, una roja o 2 líneas, una roja y una azul. La azul es lo que pasó hace un año. El incremento en alojamientos y en servicios públicos de hace un año fue casi el doble de lo que vemos hoy. Entonces, lo que estamos viendo en el caso de alojamiento y servicios públicos es como un ajuste por parte de los hogares en el consumo y en lo que están pagando en estos. Dado los incrementos, por ejemplo, en los precios de los servicios públicos, lo que están haciendo los hogares es ajustar también la cantidad de servicios públicos que están consumiendo. Entonces estamos ahorrando más energía, estamos ahorrando más agua, porque las facturas nos están llegando a unos precios muy, muy superiores. Entonces esta es una de las formas como podemos reaccionar también en los precios de los bienes que hacen parte de la canasta básica. Pero entonces esto, a ver, si lo entendemos, también es una buena noticia si lo comparamos con el año anterior, porque usted dice, el año pasado el tema de alojamiento y servicios tenía el 2,7% del incremento por el tema de la inflación. Hoy estamos hablando del 1,5%, que sí es importante, pero que obviamente hemos reducido con respecto a 2024. De acuerdo, lo que estamos mirando ahí es, y por eso también afecta lo que estamos viendo con alimentos y con bebidas, es que no solo nosotros estamos comparando, y esa gráfica lo que muestra es lo que pasó en agosto del 2025 frente a agosto del 2024. Entonces debemos ver qué estaba pasando en agosto del 2024 y ahora cómo estamos viendo el comportamiento de estos precios en el 2025. Entonces, en términos de servicios públicos, lo que nosotros vemos es que hay un ajuste en la cantidad que estamos demandando. Entonces, como les decía ahorita, en el consumo de kilovatios, en el consumo de agua y etcétera, en esas cosas. Y en el caso de los alimentos, pues digamos,
vemos el comportamiento opuesto. El año pasado la inflación en alimentos no era tan alta y por eso también un aumento en el precio de algunos de los alimentos parece significativamente mayor a lo que habíamos visto en términos de cambio en los precios de los alimentos el año pasado. Sí, porque ustedes entonces, para los que no somos expertos en economía, ustedes también advierten que estas dinámicas, esta inflación podría complicar el panorama para el Banco de la República y pues que habría, digamos, una dificultad para bajar las tasas de interés y mantendría cautela pues precisamente en este aspecto. ¿Y qué representa para la gente, para el ciudadano a pie, que bajen o suban las tasas de interés? Eso es una gran pregunta. El Banco de la República toma decisiones de qué tanto subir o bajar la tasa del Banco de la República, que eso afecta a las tasas de interés de toda la economía, dependiendo de la inflación. Si la inflación es muy alta, el Banco de la República no puede, tiene que empezar a controlar la tasa del Banco de la República para que no haya tanto consumo y no siga subiendo la inflación. Entonces siempre hay una relación entre la inflación, lo que está pasando con los precios y el consumo de los hogares y la decisión del Banco de la República. En particular, ¿qué es lo que está pasando ahora? Las decisiones que esperábamos de tasa de política monetaria del Banco de la República era que fuera a bajar para que le diera un poquito más de dinamismo a la economía. Sin embargo, esa tasa depende de la inflación. El Banco de la República, con esa perspectiva, y todos los analistas, esa perspectiva de crecimiento de la tasa del banco, suponía que la inflación iba a ser mucho más controlada y que de hecho íbamos a llegar a niveles de inflación a final de año por debajo del 5%. Eso implicaba que el banco podía seguir bajando las tasas de interés para dinamizar la economía. Cuando nosotros a un mes de agosto estamos viendo unas cifras de inflación total del 5.1%, empezamos los analistas a ver qué podría estar pasando de aquí a final de año y cómo se puede ir controlando esa inflación. Es decir, si la inflación se desborda nuevamente, el Banco de la República tiene que ser cauteloso y no podría reducir demasiado las tasas de la tasa de política monetaria. De lo contrario, se generaría ese dinamismo con la caída de la tasa de interés y ese dinamismo en la economía significa que la gente consume más y también empiezan a subir nuevamente los precios y empezaríamos a ver una inflación mayor. Y eso tiene un impacto adicional y es en el salario mínimo. El salario mínimo, como ustedes saben, se define de acuerdo a qué tan productivos somos los colombianos y también cuál es la tasa de inflación, porque el salario debería subir por lo menos esa inflación para que en últimas los colombianos tengamos la posibilidad de comprar lo mismo que comprábamos el año anterior. Entonces, si la inflación sube demasiado, pues el salario mínimo también seguramente va a golpear muchísimo más hacia arriba y eso va a golpear también las posibilidades. Pero ¿qué escenario ven ustedes desde ANIF? Ya como última pregunta, vicepresidenta, es decir, ¿vamos a poder bajar esta inflación por debajo del 5% o usted cree que esto va a seguir disparándose porque tuvimos este aumento leve en agosto de este año? Pues como les decía ahorita, hay distintos factores que determinan la inflación. Nuestras proyecciones en ANIF hasta hace un mes eran de una inflación de 5.1% finalizando este año. Uh-huh. En este momento lo que estamos haciendo es ver cuáles son esos factores que pueden estar determinando esa inflación para ver cómo la podemos ajustar. Pero nosotros por ahora estimamos que va a estar muy levemente por encima del 5%. ¿Y eso qué significa en términos de política monetaria? Que el Banco de la República, nosotros esperamos, como muchos otros analistas, que las decisiones de política monetaria sean muy conservadoras y cautelosas. Es decir, que no bajen las tasas. Que no va a bajar mucho las tasas. Decirlo directamente. Okay. Exacto. O sea, la advertencia también a la gente que tiene créditos o que asume cosas a que tenga cuidado, o eso no se ve tan en el inmediato. Sí se ve afectado porque digamos que las tasas de los bancos están afectadas o están determinadas por la tasa de política monetaria. Entonces, si el banco baja mucho la tasa de política monetaria, pues el sistema financiero va a poder también ajustarse y ofrecer créditos más baratos. Pero si la tasa del banco es más alta o se mantiene alta, va a ser muy difícil para el sector financiero poder otorgar créditos a una tasa más baja. Pues, vicepresidenta, sobre el salario mínimo, es que le quería preguntar sobre eso. Usted dice que tiene una relación directa con el salario mínimo, pues toda esta situación. Es decir, que lo que ustedes están planteando es que si el
salario mínimo sube, también podría subir la inflación, más o menos una advertencia que no debería subir el salario mínimo, ¿va por ese lado? No, nosotros no estamos advirtiendo que no debería subir el salario mínimo, pero que sí la forma como se define ese incremento en el salario mínimo está relacionado con la inflación, que debería ser de esa manera porque así se garantiza que las personas con el incremento salarial puedan mantener su nivel de consumo y también con su productividad. Entonces, por eso, pero eso significa que no debería subir muy por encima tanto de la inflación y de la productividad, porque eso lo que genera es también mayores posibilidades de consumo y eso también es un círculo, se convierte como una especie de círculo vicioso con la inflación. Si sube el salario mínimo 15-20%, la inflación del próximo año también va a ser superior a lo que se espera. Pues estábamos hablando con la vicepresidenta de ANIF. Gracias, doctora Salas, por estar con nosotros y explicarnos pues qué han visto ustedes con respecto a la inflación y por qué es que nos está alcanzando menos la plática cuando vamos a mercar. Feliz día para usted. Muchas gracias a ustedes, Jessica. Y estamos hablando ya de salario mínimo. Estamos en septiembre, octubre, noviembre, en diciembre comienzan estas negociaciones, ¿no? Sí, Entre empresarios señora. y gobierno. Y cuando dicen llegó septiembre, ya llega diciembre básicamente. Que ya decía el presidente Gustavo Petro, ¿se acuerda usted en el discurso del 20 de julio que va a aprovechar el último aumento del salario mínimo que todavía le queda en su gobierno? Porque acuérdese que se subió bastante más de lo pronosticado el año pasado, de lo que pedían, por ejemplo, los empresarios. Sí. Y ya ha adelantado el presidente Petro que esta vez el aumento pues va a ser nuevamente generoso. Que va a aprovechar estos últimos mesecitos de mandato. Sí, Jennifer, y yo creo que traduciendo un poco lo que hablábamos con la vicepresidenta ANIF, es un tiempo, diría uno, para ser conservador, ¿no? Viendo que de pronto no se sabe si suban, si bajen las tasas de interés, hacer una invitación a los ciudadanos a ser muy cautelosos con sus finanzas, no quiere decir pues que no estoy aquí vaticinando épocas malas, ni más faltaba, pero sí es un momento de ser conservadores y cuidar el bolsillo más Si bien. estuviéramos en Venezuela ya estaríamos hablando de salario mínimo, porque por allá se adelanta la Navidad cada ratico, Gonzalo. ¿Cómo así? Yo nunca he entendido, porque para distraer a la gente es que se adelanta la Navidad en su país. Por segundo año, ¿no, Gonzalo? Sí. Recuerde que el año pasado Nicolás Maduro había adelantado las elecciones simplemente porque el mundo se le venía encima con respecto al el robo de las elecciones del 28 de julio. Y como dice Lucas, por segundo año consecutivo, ¿no? Como hay una presión internacional militar, sobre todo proveniente de los Estados Unidos, el presidente Nicolás Maduro adelantó y oficializó que las Navidades en Venezuela arrancan el 1 de octubre. Y lo dio a conocer básicamente en su programa de televisión que todas las semanas tiene, por varios motivos, entre ellos defender el derecho a la felicidad y a la alegría de los venezolanos, a la tranquilidad en medio de las amenazas, de las mentiras y a su vez impulsar la economía de ese país. Dijo que a partir del 1 de octubre se empieza a promover un ambiente de celebración, de cultura, de villancicos, de gaitas, de la yaca, con tal, básicamente uno puede pensar, Jennifer, de que la gente se olvide un poco de esa presión que hay por parte de los Estados Unidos. Pues yo sí digo que es una forma de entretener al pueblo, Oscar, porque pues obviamente estamos en septiembre, ya en 1 de octubre, según el señor Maduro, pues en Venezuela están celebrando la Navidad mientras está el país patas arriba. Jennifer, y ahí le mandamos ayer 6 regalitos. Ahí le metimos ahí seis regalitos ahí para que comience la Navidad bien contentos y bien felices por cuenta de Maduro. Es que de verdad lo que pasa con Maduro es impresionante. Es una burla constante, es decir, es circo, circo y circo. O sea, el pan no aparece, pero con Maduro es constantemente circo. Y ahora eso lo cogió como costumbre, adelantar las Navidades porque sí, porque el señor Maduro el régimen chavista considera que hay que adelantar las Navidades. Nosotros también se adelantamos ayer y por cuenta de eso le metimos 6 goles en Maturín. Sí. Sí, señor. Pero además, si yo le digo, Jennifer, es que la Navidad adelantémosla 3 meses. En la práctica eso pues realmente no hay nada. Lo que hace Nicolás Maduro es que prende los alumbrados. Entonces, digamos, los Pero edificios... la gente se va de vacaciones o algo así cuando adelanta la Navidad. Por eso, o sea, en la ¿Alumbrados? práctica, o sea, es que si yo le digo, la Navidad va a empezar a partir de octubre. Pues usted igual va a celebrar Navidad en las fechas que normalmente es Navidad. Claro. O sea, en la práctica lo que hacen en Venezuela, el régimen de Maduro, es que prende los alumbrados de los edificios públicos en octubre. Entonces tiene usted 3 meses de alumbrados, pero esa es la famosa Navidad gastar adelantada. más electricidad. Sí. Y creo que en la época de Chávez, no sé, Gonzalo, si eso aún continúa, el gobierno regalaba una especie de anchetas con alimentos a las familias. No sé si eso continúa. No, seguramente habrá su pernil y su pavo, como también lo hay en Panamá, ¿no? Que regalan comida. Pero yo coincido con lo que dice Lucas. Lo que hace Nicolás Maduro es adelantar una festividad que
de por sí no se puede adelantar. Lo que podemos ver es, digamos, sí, una premura por poner las lucecitas de colores, por llenar los espacios públicos de árboles de Navidad o incluso de algunas figuras alegóricas de la fecha, pero más allá de eso, la gente sigue trabajando, los colegios siguen dando clases, no hay un tema de vacaciones, digamos, colectivas en Venezuela. El propósito es distraer a la población, básicamente distraerlos, mantener a la población entretenida, y para entretener nada mejor que la Navidad. Pero pensaría uno, la economía se dinamiza, obviamente que en diciembre se mueve la economía, pero desde octubre, cuando quiere llegar el 24 de diciembre, el niño Dios lo coge así con los bolsillos vacíos, porque comenzaron a gastar desde octubre lo que debería gastarse en diciembre. Entonces yo creo que es todo ficticio, todo artificioso, para distraer a la población de los verdaderos problemas que tienen los venezolanos. Es que hay muchos problemas graves en Venezuela, el tema de la economía, el tema de la inseguridad, tantos temas, y el señor Maduro, el dictador Maduro, considera que distrayendo a la población, dándoles allí contentillos, va a salir del problema, y resulta que no es así. Sí, de acuerdo, me parece que es un acto para distraer a la población, entretenerla un poco, pero no sé si le va a funcionar, realmente un poco pues ridícula la medida del señor Maduro. Pero son las 12 del día, 55 minutos, Lina, y quiero aprovechar estos últimos minutos que nos quedan del programa para hablar de la fiscal Luz Adriana Camargo. Aquí hemos pues hablado mucho sobre la gestión de la Fiscalía en el caso del entramado de corrupción de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres, pues hemos revelado algunas incoherencias o algunos actos que generan dudas sobre cómo se ha llevado el proceso, sobre todo con el señor Carlos Ramón González, de que la Fiscalía tenía pues ya unos testimonios y pruebas desde hace mucho rato y que se demoró un poco todo el proceso contra este señor, etcétera, etcétera. Y ahora la fiscal general Luz Adriana Camargo pues será investigada por la comisión de acusación, ya lo informamos, pero usted nos tiene datos sobre quién la va a investigar. Sí, mire, estamos hablando, Jennifer, de la representante liberal María Eugenia Lopera. Recordemos que esta representante es antioqueña y fue clave, sobre todo en la comisión séptima. Claro, fue presidenta de la Cámara de Representantes, porque fue la presidenta en el periodo de julio del 2023 a julio del 2024 y fue también una de las ponentes de la reforma a la salud en la plenaria de la Cámara de Representantes. Ella se ha mostrado abiertamente, digamos que afín al gobierno de Gustavo Petro, Jennifer y oyentes, y además es una de esas que hacen parte de ese grupo de liberales, de mujeres liberales en la Cámara, que se hacen llamar las Sin Piedad, porque son unas congresistas liberales que están sin una representante que se llama Piedad, se me escapa en este momento, Correal, Sin Piedad Correal, pues que no está en ese grupo de mujeres liberales que apoyan al presidente Gustavo Petro. Este representante hace parte de la comisión de acusación, que le dicen comisión de absolución. Sí, pero recuerde que uno puede estar en una comisión, hay diferentes tipos de comisiones legales, constitucionales. Ella está en la comisión séptima como tal para el tema de aprobación de proyectos, pero aparte hace parte de la comisión de acusación, y en la comisión de acusación pues abocó, ¿no?, conocimiento de este expediente de la fiscal general Luz Adriana Camargo, y en la comisión séptima en su momento fue presidenta de la célula legislativa y clave para sacar adelante, por ejemplo, reformas como la salud, la reforma laboral que pasaron por esa comisión. Claro, lo que hay que mirar es cómo son las reparticiones en esa comisión de acusación, porque el presidente de la comisión de acusación es el que reparte los casos para que los investiguen los distintos congresistas, que esto es algo que es histórico. Y es que los integrantes de la Comisión de Investigación y Acusación creen que no le deben rendir cuentas a sus votantes de cuáles investigaciones tienen. Entonces, si no les parece importante, pues no lo investigan y no dan cuentas de ello. No, ellos como investigadores también hacen el papel de jueces y ellos tienen que rendir cuentas de lo que están investigando. Entonces, esto, pues lo que pasa en la Comisión de Investigación y Acusación por su mismo funcionamiento es por la misma manera en que está diseñado, es por lo que no funciona. Lopera, para decirlo abiertamente, es una representante gobernista. Está trabajando con el gobierno de la mano y está ayudándole al gobierno en todo lo que tenga que ayudar. Es decir, es de las representantes rebeldes, de las directrices del director del partido, el expresidente César Gaviria. Y en esta ocasión, por supuesto que la representante Lopera tendrá toda su actividad a disposición de ver de qué manera le ayuda al gobierno. Y en este caso, por supuesto, no hay que hacer grandes esfuerzos para decir en qué va
va a terminar la investigación de la fiscal general en manos de la representante Lopera, siendo la representante Lopera la más gobiernista de las liberales. Así que no hay que hacerse muchas ilusiones hacia dónde va a llevar esta en duda la objetividad de la representante para hacer esta investigación preliminar a la fiscal general. Pues yo le conté datos, Jennifer, pero lo que sí hay que decir es que al menos por ahora ya hubo conocimiento, empezó a moverse ese expediente en la comisión de acusación. Habrá que ver qué pasa, muy cercano también, ¿no?, al cambio de fiscal, perdón, a la adición de la fiscal de apoyo en el caso de Nicolás Petro. Para algunos, como pues que fueron dos hechos que sucedieron al tiempo, ¿por qué habría sucedido? No se sabe, pero digamos son algunos cuestionamientos sobre la mesa de algunas personas, pero pues lo cierto es que la representante hizo lo que tenía que hacer, ya hubo conocimiento y ahí arrancó el expediente. Habrá que darle el espacio a ver con qué sale. Hay que ver cómo funciona, vamos a ver resultados, y recuerden que pues esta investigación que se hace en la comisión de acusación a la fiscal se da tras la denuncia presentada por el abogado Pablo Bustos, que estuvo con nosotros aquí en Mañanas Blue, Lina, defensor de las víctimas del caso de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres. Vamos a estar mirando cómo opera la señora Lopera. Vamos a hacer una pausa, ya viene Meridiano Blue. Ustedes, gracias por su compañía.